La historia que estoy a punto de contar es verdaderamente asombrosa. En un país sudamericano, una joven, Luisa, ganaba apenas unos 120,000 pesos argentinos al mes, trabajando como policía y también como ayudante en una peluquería. Para poder pagar las facturas médicas de su madre gravemente enferma, trabajaba día y noche, pero su futuro seguía siendo incierto, sumergido en las deudas familiares. Y entonces, como un capricho del destino, un hombre español apareció en su vida durante apenas 4 semanas, pero ese breve período de tiempo cambió por completo la vida de Luisa. Superando la feroz oposición de sus padres, Luisa decidió arriesgarse a ir a España, un país a medio mundo de distancia de su hogar. Lo que experimentó en España superó toda su imaginación. Y unos años después, ¿qué razón hizo que sus padres derramaran lágrimas en el aeropuerto al visitar España? Comencemos ahora esta emotiva historia. Su apoyo, al suscribirse al canal, dar me gusta y activar las notificaciones, es una gran motivación para mí. Mi nombre es Luisa. Nací y crecí en Buenos Aires, Argentina. A los 22 años, finalmente cumplí mi sueño de convertirme en policía. Tuve que estudiar hasta el agotamiento durante 3 años. Cuando aprobé el examen, mis padres se llenaron de alegría. Mi padre me dio una palmada en la espalda y dijo que estaba muy orgulloso de mí. Pero esa alegría no duró mucho. El día que recibí mi primer sueldo, quedé en shock. 120,000 pesos. Si se compara con el costo de vida en Argentina, era apenas eso. No podía creerlo. Este era el sueldo de un funcionario público. Mis colegas en la comisaría estaban en una situación similar. Nadie se quejaba de nada, porque todos daban por sentado que así era. Decidí convertirme en policía por mi madre. El año en que me gradué de la secundaria, mi madre contrajo una enfermedad grave. Tuvo que ser hospitalizada por complicaciones de la diabetes y los costos del tratamiento eran astronómicos. Nuestro país no tenía un sistema de salud completo. Para pagar las facturas del hospital, tuvimos que pedir dinero prestado a parientes. Y cuando eso no fue suficiente, mi familia tuvo que recurrir a prestamistas informales. Mi padre tenía una pequeña tienda de abarrotes, pero el negocio era inestable. La economía argentina fluctuaba a diario. Un artículo que ayer costaba 1 peso, hoy podía llegar a 1,500 pesos, era algo común. La gente, en cuanto cobraba su salario, iba inmediatamente a comprar productos, porque si se guardaba el dinero en efectivo, su valor disminuía continuamente. Solo con el trabajo de policía no podía mantenerme, así que por las tardes trabajaba en una peluquería del barrio. Eran tareas sencillas como lavar y secar el pelo a los clientes. La dueña de la peluquería era una persona amable, conocía mi situación y se esforzaba por darme el mayor número de horas posible. Había días en que trabajaba en la comisaría de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Luego corría a la peluquería y trabajaba hasta las 10 de la noche. Cuando llegaba a casa, ya era más de medianoche. Después de ducharme y acostarme, ya eran las 4 de la mañana. Solo dormía 2 horas y luego tenía que levantarme para ir a la comisaría. Esta vida duró más de 1 año. Mis amigos siempre me admiraban por ser funcionaria pública, pero yo no podía estar feliz. Me preguntaba, ¿esto es ser funcionaria pública? Incluso cuando vestía el uniforme de policía y patrullaba las calles, no veía mi futuro. Solo tenía un pensamiento. En 10 años seguiría ganando 120,000 pesos y trabajando en la peluquería. Un día, un superior en la comisaría me dijo, «Luisa, ¿por qué tienes que vivir tan duro? Vive al día, de todos modos nada va a cambiar». Al escuchar esa frase, mi corazón se rompió. Ese superior llevaba 15 años como policía. Después de 15 años de trabajo, su sueldo era similar al mío. Las oportunidades de ascenso eran casi inexistentes. Esa noche, después de terminar mi turno en la peluquería, lloré en el autobús de regreso a casa. Miré silenciosamente por la ventana y dejé que las lágrimas cayeran. No necesitaba fama, solo quería una vida normal, sin deudas. Quería no tener que preocuparme por el alquiler cada mes. Quería ir al supermercado y poder poner cosas en el carrito sin mirar los precios. Eso era todo lo que anhelaba. Me esforzaba por no mostrarme cansada delante de mis padres.
Mi madre seguía tomando sus medicamentos regularmente, y mi padre estaba agotado por cuidar la tienda. Pensaba que si me derrumbaba, nuestra familia se acabaría. Por eso siempre sonreía, al menos en casa. Intentaba parecer muy feliz, pero cada vez que me miraba al espejo, veía mi rostro muy extraño, el rostro de una chica de 23 años que parecía tan cansada como una mujer de 30. Las arrugas empezaban a aparecer alrededor de mis ojos, y también se me caía mucho pelo. Mis amigos se veían mucho más frescos y hermosos que yo. Sentía como si solo yo estuviera envejeciendo. Cada noche rezaba: Dios mío, por favor, dame una oportunidad para escapar de esta vida infernal. He vivido muy diligentemente, sin ser perezosa. Entonces, ¿por qué mi vida es tan difícil? ¿Qué hice mal? No había respuesta, pero mi oración estaba a punto de ser escuchada de una manera que nunca podría haber imaginado. Sucedería solo una semana después. Era un viernes por la noche. Salí de la peluquería. Ya eran más de las 11 de la noche. Tenía que caminar unos 10 minutos hasta la parada del autobús. Las calles estaban desiertas. De vez en cuando pasaban algunos borrachos, y a lo lejos se oía el ladrido de perros. Estaba tan cansada que apenas podía caminar con paso firme. Ese día me dolían mucho los pies. Había estado de pie toda la mañana en la comisaría, y en la peluquería también había estado de pie continuamente. Los tacones de mis zapatos estaban gastados. Cada paso emitía un chirrido. La parada del autobús ya estaba a la vista. Pensé, solo un poco más. En ese momento, de repente, un chirrido vino de encima de mí. Levanté la vista y vi un viejo cartel de hierro que se balanceaba. No sé si era porque los tornillos estaban flojos, pero se balanceaba violentamente con el viento. Instintivamente, sentí peligro. Pensé que debía evitarlo rápidamente, pero mi cuerpo no respondía. Por el agotamiento, mi reacción fue muy lenta. El cartel se inclinaba cada vez más, y yo solo me quedé allí, mirándolo aturdida. En ese preciso instante, alguien me agarró de la mano y tiró con fuerza. Caí a un lado e inmediatamente después se oyó un estruendo. El cartel había caído, justo en el lugar donde yo acababa de estar. Si no me hubiera apartado a tiempo, probablemente habría resultado gravemente herida. ¿Está bien?, un hombre desconocido me preguntó en español. Yo hablaba español e inglés, así que respondí en inglés. Gracias. Si no fuera por usted, me habría pasado algo muy grave. El hombre hablaba inglés con mucha fluidez. Menos mal, seguramente se asustó mucho. En ese momento lo miré con más atención. Era de origen europeo, de aspecto español, de estatura media, llevaba gafas. Por la mochila que llevaba, supuse que era turista. Parecía tener unos 27 o 28 años. Mi nombre es Alejandro. Soy de España. Él extendió la mano para saludar. Yo también extendí la mía. Soy Luisa. Soy de aquí. Realmente muchas gracias. Justo en ese momento, el autobús llegó a la parada. Tenía que tomar ese autobús. Es mi autobús, dije. Y Alejandro también se disponía a subir al mismo autobús. Yo también voy de camino a mi alojamiento. ¿Podemos ir juntos? Subimos juntos al autobús. Mientras esperábamos en la parada, empezamos a charlar. ¿Es su primera vez en Buenos Aires?, pregunté. Alejandro asintió. Sí. Llegué hoy. Planeo viajar por Sudamérica durante aproximadamente un mes. Y Buenos Aires es la primera ciudad. ¿Un mes? Me sorprendí. Unas vacaciones largas. Alejandro sonrió. Mi empresa me dio una licencia de larga duración. Quiero aprovechar esta oportunidad para explorar Sudamérica, un lugar al que siempre he soñado con ir. Me sentí muy envidiosa. Una empresa que da un mes de licencia a sus empleados debe ser una muy buena empresa. El autobús llegó y subimos juntos. El autobús estaba bastante vacío. Nos sentamos uno al lado del otro en los asientos traseros. Alejandro miró por la ventana y dijo: «Ya es tarde y todavía hay mucha gente, ¿no?», respondí. «A estas horas todavía hay mucha gente trabajando, como yo». «¿A qué se dedica usted, Luisa?», preguntó Alejandro. «Soy policía», respondí. Alejandro parecía sorprendido. «¿En serio? Entonces, ¿por qué va sola en autobús a estas horas?». Dudé un momento, pero por alguna razón quise decirle la verdad a Alejandro. El sueldo de policía no es suficiente para vivir,
así que tengo que trabajar en una peluquería. Acabo de terminar mi turno allí y voy de camino a casa. La expresión de Alejandro se volvió seria. Seguramente lo pasa muy mal. No parecía sentir lástima, sino que realmente intentaba comprender. Dibujé una sonrisa forzada. Ya me acostumbré. Llevo más de un año viviendo así. Seguimos charlando. Alejandro me preguntó sobre lugares turísticos para visitar en Buenos Aires, y yo le mostré todo lo que sabía. Escuchó con mucha atención. Incluso tomó notas en su teléfono. Qué bien sería tener a Luisa como guía, dijo con una sonrisa. En el autobús, compartimos naturalmente nuestras propias historias. Alejandro habló de España, y yo le conté sobre la realidad en Argentina. Me sentí cada vez más cómoda, como si fuéramos amigos desde hacía mucho tiempo. Cuando el autobús estaba a unas 3 paradas de la mía, empecé a prepararme para bajar. Alejandro preguntó, ¿dónde vive Luisa? Respondí, tengo que ir 3 paradas más. En ese momento, Alejandro dijo de repente, quiero invitarla a un café. ¿Sería posible? Quiero agradecer a la persona que me salvó la vida de una manera adecuada. Miré el reloj, ya era casi medianoche, pero no quería rechazarlo. Está bien, pero a estas horas no hay muchas cafeterías abiertas. Cuando dije eso, Alejandro preguntó, ¿conoce algún lugar? Pensé un momento. Si nos bajamos 3 paradas antes de la mía, hay una pequeña cafetería abierta hasta tarde. Entonces, bajémonos allí, dijo Alejandro. Me sorprendí. ¿Pero dónde está su alojamiento? Dijo que íbamos en la misma línea de autobús. Alejandro sonrió. Mi alojamiento está a unas 10 paradas más en este autobús, pero no importa. Entonces es en dirección opuesta. ¿No está demasiado lejos? Pregunté preocupada. Alejandro negó con la cabeza. No importa, quiero hablar con usted, Luisa. Puedo volver en taxi. Sentí su sinceridad. Estaba dispuesto a bajarse 10 paradas antes de su alojamiento, solo para tomar un café conmigo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Está seguro de que no hay problema? Pregunté de nuevo. Sí, seguro, respondió Alejandro con voz decidida. Nos bajamos juntos del autobús 3 paradas antes. El aire de la noche era fresco. Mientras caminábamos hacia la cafetería, miré de reojo a Alejandro. ¿Quién era este hombre? Apenas nos habíamos conocido hacía una hora. ¿Por qué me sentía tan cómoda? ¿Y por qué estaba dispuesto a ir en dirección opuesta a su alojamiento solo para pasar tiempo conmigo? Llegamos a la cafetería, que estaba casi vacía, y elegimos una mesa en una esquina. Pedí un capuchino, y Alejandro pidió un café con leche. ¿Qué le parece Argentina?, pregunté primero. Alejandro pensó un momento, y luego dijo con cautela, para ser honesto, también estoy un poco asustado. La gente aquí es muy amable, pero he oído que la seguridad no es muy buena. De hecho, al caminar por la calle, me sentí bastante tenso. Sonreí forzadamente. Así es, soy policía. Pero, para ser honesta, la seguridad en mi país no es buena, especialmente de noche. Hay que tener mucho cuidado. Alejandro asintió. Entonces, ¿por qué va sola, Luisa? Es muy peligroso. Le expliqué con más detalle mi situación, que mi familia tenía muchas deudas por las facturas médicas de mi madre, que mi sueldo de policía era de apenas 120,000 pesos argentinos. Alejandro escuchó mi historia en silencio. No me interrumpió, solo asintió y escuchó. ¿Y España?, pregunté. Alejandro dudó un momento y luego dijo, España tampoco es perfecta. La competencia es feroz y la presión es mucha, pero el sistema es definitivamente más estable. Los salarios se pagan a tiempo y las facturas médicas están cubiertas en su mayor parte por el seguro. Al escuchar eso, mi corazón se encogió. La idea de que los salarios se pagaran a tiempo sonaba extraña. Donde nosotros, a veces los salarios se retrasaban 1 o 2 meses, era normal, con la excusa de que el presupuesto del gobierno no era suficiente. La cobertura del seguro médico era como un sueño. Hablamos hasta las 2 de la mañana. Alejandro dijo que era un oficinista, solo una persona normal que trabajaba. Dijo que quería viajar por Sudamérica durante un mes para reflexionar sobre la vida. ¿Tiene tiempo mañana?, preguntó Alejandro. No conozco muy bien Buenos Aires. Me gustaría pedirle que sea mi guía. Por supuesto, yo pagaré los gastos. Dudé. Mañana era sábado, no trabajaba en la comisaría, pero sí en la peluquería.
Pero por alguna razón no quise negarme. Me sentí muy cómoda hablando con Alejandro. Escuchó mi historia seriamente y no mostró lástima. Solo intentó comprender. Está bien, mañana nos vemos a las 10 de la mañana, respondí. De camino a casa, tuve una sensación muy extraña, un poco emocionada y un poco preocupada. Un hombre que acababa de conocer hoy, ¿por qué me hacía sentir tan conmovida? Negué con la cabeza. Él regresará a España dentro de un mes, me dije a mí misma. No debo tener esperanzas. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. Me duché y revolví mi armario. No tenía ninguna ropa decente, solo el uniforme de policía o camisetas viejas que usaba en la peluquería. Finalmente saqué los vaqueros y la camisa blanca más limpia. Mi madre estaba preparando café en la cocina. «Luisa, ¿vas a salir hoy?», preguntó mi madre. «Voy a ver a una amiga», mentí. Si decía que iba a ver a un hombre español, mi madre se preocuparía. El lugar de la cita era una plaza en el centro de la ciudad. Llegué 10 minutos antes. Alejandro ya estaba allí. Llevaba 2 tazas de café en la mano. «Supongo que no ha desayunado», dijo con una sonrisa y me ofreció una taza. Me conmoví. Era la primera vez que conocía a un hombre tan atento. «Gracias». «¿Cuánto es?». Intenté sacar mi cartera, pero Alejandro hizo un gesto con la mano. «Está bien, considérenlo el coste de la guía turística». Me sentí un poco avergonzada, pero lo acepté. Primero fuimos a un famoso lugar turístico para admirar los coloridos edificios del barrio de La Boca. Alejandro tomó muchas fotos. Me pidió que posara con él, así que tenemos algunas fotos juntos. En las fotos, mi rostro se veía radiante después de mucho tiempo. La Boca es uno de los destinos turísticos más populares de Buenos Aires. La calle Caminito está llena de edificios pintados con colores vivos. También había gente bailando tango. Alejandro se divirtió tomando fotos. «Este lugar es realmente hermoso», exclamó Alejandro. Sonreí y respondí. «Aunque todos los turistas dicen lo mismo, la gente que vive aquí lo pasa muy mal. Solo la apariencia es glamurosa». Alejandro me miró. «Luisa siempre piensa de forma muy práctica, ¿no?». Me encogí de hombros. «Porque la realidad es así. Las historias de ensueño son solo para turistas». A la hora del almuerzo, Alejandro encontró un restaurante. Era un lugar especializado en asado, carne asada al estilo argentino. No era un restaurante lujoso, pero era un lugar limpio al que acudían los lugareños. «El asado aquí es muy famoso. Definitivamente tiene que probarlo», sugerí. Mirando el menú, Alejandro dijo: «Luisa, pida lo que le apetezca. Yo pagaré». Me negué. «No, déjeme pagar a mí. Este es mi país». Alejandro no insistió. Entonces dividimos a medias. Al escuchar eso, me sentí aliviada. Podría mantener mi orgullo. Pedimos el asado. La carne asada a la brasa fue servida. El aroma era maravilloso. Alejandro dio un bocado y exclamó: «Está delicioso». Después de comer y pagar la cuenta, Alejandro pagó exactamente la mitad. No pagó ni un peso más. Me pareció muy extraño. Normalmente los hombres suelen querer ser caballerosos delante de las mujeres y pagar toda la cuenta, pero Alejandro era diferente. «¿Por qué insistió en dividir a medias?», pregunté. Alejandro respondió seriamente: «Porque creo que Luisa se sentiría incómoda. Usted es una persona con un gran orgullo. Si yo pagara todo, se sentiría en deuda». Me sorprendí. Alguien a quien acababa de conocer ese día podía entenderme tan bien. «Sí, soy una persona con mucho orgullo. Aunque soy pobre, no quiero recibir caridad». Alejandro se había dado cuenta de eso. Por la tarde, fuimos a una librería porque Alejandro dijo que le gustaba leer. Allí encontró un libro de un autor español traducido al castellano. «Oh, aquí también hay libros españoles», se sorprendió. Yo también tomé ese libro. «¿Es buena la literatura española?». «Sí, por supuesto. Últimamente, los autores españoles están siendo reconocidos en todo el mundo», dijo Alejandro con orgullo. «Quiero comprar ese libro». Pero al ver el precio, desistí. Era demasiado caro. Quizás Alejandro se dio cuenta. «¿Quiere que se lo regale?». Negué con la cabeza. «No, está bien». Pero de camino a la caja, Alejandro tomó ese libro. Intenté detenerlo, pero él ya había pagado. «Esto es un regalo. Después de leerlo, piense en España». No pude decir nada más que gracias.
Por la noche nos sentamos en una cafetería. Alejandro preguntó con cautela: «Luisa, ¿quiere irse de Argentina?». Respondí honestamente: «Sí. Lo pienso todos los días, pero ¿a dónde puedo ir? No tengo dinero, ni visa». Alejandro asintió. Si tuviera la oportunidad, ¿a dónde le gustaría ir? Pensé un momento. Un lugar seguro, un lugar donde pueda caminar sola por la noche sin miedo, un lugar donde los salarios se paguen a tiempo y no tenga que preocuparme por las facturas médicas. España es un lugar así, dijo Alejandro. No es perfecto, pero al menos la seguridad básica está garantizada. Allí, una chica puede ir sola a una tienda de conveniencia a las 12 de la noche y no pasa nada. No podía creerlo. ¿En serio?, Alejandro asintió. El segundo día también lo pasamos juntos. Cada vez que Alejandro daba una propina, guardaba cuidadosamente el recibo. Cuando íbamos en taxi, también comprobaba el taxímetro. Le pregunté: «¿Por qué es tan meticuloso?». Alejandro respondió: «En España es lo normal. Ser preciso es una forma de respetarse mutuamente». Esa frase me dejó una profunda impresión. Aquí, trabajar de forma superficial era algo cotidiano. Un pequeño error en el cambio se pasaba por alto y a menudo no se daban los recibos. Pero para Alejandro, todo tenía que ser exacto. El tercer día, llevé a Alejandro a mi lugar favorito, un pequeño parque junto al río. No había mucha gente, así que era muy tranquilo. Nos sentamos en un banco y contemplamos el río. «¿Cuál es el sueño de Luisa?», preguntó Alejandro. Sonreí forzadamente. «¿Un sueño? ¿Para qué sirve? De todos modos, no puede hacerse realidad». Alejandro dijo con seriedad: «Aún así, hay que tener sueños. Es lo que nos ayuda a seguir viviendo». Pensé durante mucho tiempo y luego dije con cautela: «Vivir una vida normal, vivir feliz con mi familia sin deudas, ese es mi sueño». Alejandro me tomó de la mano. «Ese sueño definitivamente se hará realidad». Quería creer en esas palabras, pero Alejandro regresaría a España en un mes. Quizás nunca nos volveríamos a ver. Me sentí muy triste por esa verdad, pero no lo dije. Quería disfrutar el momento presente. La tercera noche llegó. Caminamos por la ciudad hasta tarde, ambos sin hablar mucho. Parecía que ambos queríamos decir algo, pero no podíamos. «Déjeme acompañarle a su alojamiento», le dije. Alejandro dijo que no importaba, pero yo insistí. Quería estar con él un poco más. Su alojamiento estaba en el barrio antiguo. De día había muchos turistas, pero de noche estaba muy desierto. Entramos en un callejón estrecho. Las luces de la calle parpadeaban. Parecía que estaban estropeadas. De repente, se oyeron voces delante. Aparecieron 3 hombres. Parecían tener unos 20 años y estar borrachos. Uno de ellos se acercó a nosotros. Para pasar por aquí, hay que pagar una tarifa». Métanse. Había aprendido a manejar estas situaciones en mi entrenamiento de policía, pero al enfrentarme a ellas, seguía sintiendo miedo. Alejandro me empujó detrás de él. «¿Cuánto?», preguntó Alejandro con calma. «Para 2 personas, con 50 pesos está bien», dijo el hombre con una risita. Era una cantidad enorme. Para gente como nosotros, era el gasto de una semana. Alejandro sacó la cartera. «Solo tengo 10 pesos». Se rieron a carcajadas. «Entonces, dame el bolso y el teléfono de la chica». Mi corazón latió con fuerza. En mi bolso tenía mi identificación de policía, y mi teléfono también era muy valioso para mí. Alejandro dio un paso adelante. «No, eso no». Su voz se volvió firme. Se acercaron de manera amenazante. «¿Qué dices? ¿Te atreves?». «Ella es policía», dijo Alejandro con firmeza. «Lo que están haciendo es un robo. La comisaría está a solo 10 minutos de aquí, y si llamo a la policía ahora mismo, estarán perdidos». Me sorprendió. No podía entender por qué Alejandro podía estar tan tranquilo. Ellos también parecían confundidos, intercambiando miradas. «¿Policía?», preguntó uno con desconfianza. Alejandro me dijo: «Luisa, muéstrales tu identificación de policía». Abrí mi bolso temblorosa y saqué mi identificación de policía. Al ver la identificación de policía, retrocedieron. «Maldita sea, es policía de verdad», maldijeron y desaparecieron. En ese momento, mis piernas se aflojaron. Alejandro me sostuvo. «¿Está bien?», preguntó preocupado. Asentí, pero las lágrimas seguían cayendo.
no solo por el miedo, sino también porque me sentí muy conmovida por la forma en que Alejandro me había protegido. Gracias. Si no fuera por usted, me habría pasado algo muy grave. Alejandro me abrazó por los hombros. Ahora está bien. Todo ha pasado. Lloré durante mucho tiempo en sus brazos. Todas las tensiones y miedos acumulados durante tanto tiempo parecieron estallar al mismo tiempo. Después de calmarme, seguimos caminando. Esta vez elegimos un camino más iluminado. Al llegar frente a su alojamiento, reuní todo mi coraje. Ya no quería esconderlo. Alejandro. Lo llamé. Sí, dime. Me miró. Respiré hondo y dije, me gustas. Creo que me he enamorado de ti. Solo nos conocemos desde hace 3 días. Es extraño, ¿verdad? Pero estoy segura de que nunca he conocido a nadie como tú. Me entiendes, me respetas y me proteges. Alejandro me tomó de la mano. Yo también te amo, Luisa, dijo con seriedad. Desde el primer momento en que te conocí, lo supe, pensé que eras tú. Me gusta tu fuerza y tu franqueza. Esa noche nos besamos. Un beso largo en el callejón, el mundo pareció detenerse. Me pregunté si merecía ser tan feliz. Alejandro dijo, cancelar mis planes de viaje restantes. Quiero quedarme en Buenos Aires durante un mes para pasar tiempo contigo. Me sorprendí. ¿Pero no quieres ir a ver otras ciudades? Tú eres más importante, dijo Alejandro con firmeza. Te elegiré a ti en lugar del viaje. Mis lágrimas volvieron a caer. Esta vez eran lágrimas de felicidad. Esa noche, al regresar a casa, no pude dormir. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. Nunca soñé que esto sucedería en mi vida. Alejandro fue quien me dio esperanza. Por primera vez vi mi futuro brillante. El mes siguiente fue el más feliz de mi vida. Alejandro realmente canceló todos sus planes de viaje y se quedó en Buenos Aires. Nos vimos casi todos los días. Los días que trabajaba en la comisaría, nos veíamos después del trabajo. Y los días que trabajaba en la peluquería, Alejandro me esperaba en una cafetería cercana. A veces lo veía sentado leyendo un libro y mirándome a través del cristal de la peluquería. Cada vez que eso sucedía, mi corazón se calentaba. Alejandro se esforzó por comprender completamente mi vida. Un día, tuve un mal día de trabajo en la comisaría y Alejandro me consoló. Luisa, realmente eres una persona increíble. No te rindes a pesar de estar en una situación tan difícil. Negué con la cabeza. No soy increíble. Es solo que no tengo otra opción. Alejandro me tomó de la mano. No, vivir honestamente en circunstancias difíciles es lo realmente difícil. Luisa puede estar completamente orgullosa de sí misma. Sus palabras me sanaron. En toda mi vida, nadie me había reconocido, pero Alejandro me amaba por quien era. Sabía que era pobre, sabía que lo pasaba mal, pero aún así me eligió. Cuando el mes estaba a punto de terminar, Alejandro dijo con expresión seria, Luisa, tengo algo que decirte. Estábamos sentados en la cafetería donde nos conocimos por primera vez. Estaba tensa, temía que me dijera adiós. ¿Ven conmigo a España?, preguntó Alejandro. Me quedé atónita. ¿Qué dijiste? Alejandro me tomó la mano con fuerza. Casémonos, ven conmigo a España y empecemos una nueva vida. No podía hablar, era una propuesta demasiado repentina. Pero soy policía, tengo un cargo público y mi vida está aquí. Alejandro asintió. Sé que no es una decisión fácil, por eso te daré tiempo. También tienes a tus padres, a tus amigos. ¿Cómo puedes dejarlo todo para irte?, le dije. Alejandro no mostró prisa, solo me dijo que lo pensara con calma. Tengo que regresar a España, pero esperaré todo el tiempo que sea necesario. Esa noche no pude dormir. La propuesta de Alejandro seguía dando vueltas en mi cabeza. Ir a España significaba que tenía que renunciar a todo lo mío, pero quedarme aquí también significaba que tendría que vivir una vida tan difícil como esta para siempre. Una semana después, Alejandro regresó a España. Cuando nos despedimos en el aeropuerto, lloré. ¿Me esperarás?, pregunté. Alejandro sonrió y respondió, por supuesto, mis sentimientos no cambiarán. Después de que Alejandro se fue, me sentí vacía. El mes que pasamos juntos fue como un sueño, pero Alejandro siguió en contacto todos los días. Por la mañana me despertaba con un mensaje suyo y por la noche hacíamos videollamadas. ¿Cómo fue tu día?, preguntaba Alejandro, y yo le contaba cómo había sido mi día. Estoy muy cansada, me regañó mi superior en la comisaría. Alejandro me consolaba de nuevo.
aguanta un poco más. Pronto vendrás aquí y vivirás una vida más cómoda. 2 meses después tomé una decisión. Quedarme aquí no cambiaría nada. Con Alejandro, podría comenzar una nueva vida. Llamé a Alejandro. Alejandro, iré a España. Al escucharme, la voz de Alejandro se llenó de alegría. ¿En serio? ¿De verdad vendrás? Sonreí y respondí. Sí. ¿Cumplirás tu promesa? Por supuesto. Lo prepararé todo. Luisa solo tiene que preparar su visa, dijo Alejandro. Mi corazón latía con fuerza. Finalmente, mi vida estaba a punto de cambiar, pero lo más difícil era hablar con mis padres. Después de mucho tiempo de dudar, una noche, con cautela, les hablé a mis padres. Mamá, papá, tengo algo que decir. Sentada en la sala, dije con voz temblorosa, yo voy a ir a España. Conocí a un hombre español y hemos decidido casarnos. Un silencio se apoderó de la habitación. Mi padre fue el primero en hablar. ¿Qué? Mi madre me miró con el rostro pálido. Luisa, ¿qué estás diciendo? Les expliqué todo en detalle desde el principio. Cómo conocí a Alejandro y lo que sucedió en el último mes. No, mi padre dijo con firmeza. ¿Vas a seguir a un hombre que acabas de conocer hace unos meses a un lugar a medio mundo de distancia? ¿Estás loca? Mi madre lloró. Luisa, por favor, recapacita. ¿Cómo sabes si es un buen hombre? Esa fue la reacción que había anticipado, pero mi corazón seguía doliendo. Alejandro es una buena persona, realmente me ama y me respeta. Mi padre se enfadó. ¿Amor? Después de unos pocos meses, ¿qué sabes de amor? Te ha engañado. Padre, no me ha engañado. Alejandro es sincero, respondí, pero mi padre no escuchó, absolutamente no. Mientras yo viva, no te dejaré ir. Esa noche lloré sola en mi habitación. Llamé a Alejandro y le expliqué la situación. Mis padres se oponen ferozmente. ¿Qué debo hacer? Alejandro dijo con calma. Regresaré. Iré personalmente a ver a tus padres y los convenceré. ¿En serio? Pero los billetes de avión son caros, dije preocupada. Alejandro se rió. Por Luisa, puedo hacer cualquier cosa. Les mostraré mi sinceridad. Una semana después, Alejandro regresó a Buenos Aires. Lo encontré en el aeropuerto y rompí a llorar. Te has esforzado tanto por mí. Alejandro me acarició el pelo. Es lo normal, porque Luisa es mi futuro. Esa noche, Alejandro vino a mi casa, saludó a mis padres con respeto. Buenas noches, soy Alejandro, amo a Luisa. Mi padre respondió fríamente. ¿Usted es el que quiere llevarse a nuestra hija? Alejandro inclinó la cabeza. Sí, lo siento, pero amo sinceramente a Luisa y quiero ser responsable de ella por el resto de mi vida. ¿Responsable? ¿Cómo será responsable?, preguntó mi padre. Alejandro sacó los documentos que había preparado. Soy oficinista. Estos son mi certificado de empleo y mi estado de cuenta bancario. Cuando Luisa llegue a España, ya he preparado todo para que pueda vivir una vida estable. Mi madre miró los documentos y se sorprendió. ¿Este es tu sueldo mensual? Alejandro asintió. Sí, en España, este es un salario promedio. Luisa también puede encontrar trabajo si se adapta al idioma y la cultura. Mi padre seguía escéptico. El problema no es el dinero. ¿Qué pasa si nuestra hija va a un país extranjero sola y con dificultades? Alejandro respondió con seriedad. Bajo ninguna circunstancia la dejaré sola. Mi familia también está lista para darle la bienvenida a Luisa. Si no conoce el idioma, ¿cómo va a vivir?, preguntó mi madre preocupada. Alejandro explicó. Yo le enseñaré. Y en España también hay mucha gente que habla español. También hay una comunidad latinoamericana, así que no le resultará difícil adaptarse. La conversación duró hasta tarde. Alejandro respondió a todas las preguntas con sinceridad. Quizás sintiendo su sinceridad, la expresión de mis padres se suavizó gradualmente. Danos una semana, dijo mi padre. Nosotros también necesitamos pensar. Durante esa semana, Alejandro vino a mi casa todos los días. Ayudó a mi madre a lavar los platos y a mi padre con la tienda. Mi padre vio la diligencia de Alejandro y se fue abriendo más. Ese chico no está mal. Oí decir a mi padre, a mi madre. Mi madre también asintió. Luisa tuvo suerte de encontrar a alguien así. Una semana después, mis padres aceptaron. Pero con una condición. Después de 1 año de matrimonio, deben invitarnos a España. Queremos comprobar si realmente vives bien. Abracé a mis padres con fuerza. Sí,
lo prometo. Alejandro también prometió. Definitivamente los invitaré. Les mostraré lo feliz que vive Luisa. Esa noche fui muy feliz. Mi nueva vida finalmente estaba a punto de comenzar. 2 meses después, recibí mi visa y reservé mi billete de avión a España. Presenté mi renuncia en la comisaría y me despedí de la dueña de la peluquería. Ella me felicitó. Luisa, vive muy feliz. Al despedirme de mis padres en el aeropuerto, lloré mucho. Me comunicaré a menudo. No se preocupen, padres. Mi madre también lloró. Come bien y cuídate. Mi padre simplemente me abrazó en silencio. Al subir al avión, no miré hacia atrás. Decidí mirar solo hacia adelante. Alejandro me tomó de la mano. Un nuevo comienzo. Asentí. Sí, nuestro comienzo. Al llegar a España, estaba muy emocionada. Un país desconocido, un aeropuerto desconocido, pero Alejandro me apretó la mano con fuerza. No te preocupes, lo tengo todo preparado. Los padres de Alejandro nos recibieron en el aeropuerto. Su madre, al verme, me abrazó con alegría. Hola, qué viaje tan largo y agotador. Su padre también me recibió con entusiasmo. Nuestra nuera es muy hermosa. La casa de Alejandro era un apartamento limpio. Era mucho mejor que el lugar donde yo había vivido. Esta es nuestra casa, dijo Alejandro con orgullo. Me conmoví. A partir de ahora, esta sería mi casa. Una semana después, celebramos una pequeña boda, a la que asistieron solo amigos y familiares de Alejandro. Una ceremonia sencilla. Vestí un vestido de novia tradicional español. Mirándome al espejo, me sentí como una princesa. Después de casarme, comencé a adaptarme a la vida en España. Me adaptaba a la cultura cada día y Alejandro me enseñaba las costumbres después del trabajo. Al principio fue muy difícil. No podía entender algunas expresiones locales y hacer la compra en el supermercado era complicado, pero constantemente experimentaba cosas increíbles. Un día me olvidé la cartera en la cafetería. Volví corriendo, asustada, y el personal la tenía intacta. Sabía que volvería a buscarla. Sonrió el empleado y me entregó la cartera. Si hubiera sido en Argentina, seguramente nunca habría vuelto. Ese día me quedé en shock. Pensé que la gente de este país era muy honesta. Otra vez, a las 11 de la noche, tuve que ir a una tienda de conveniencia. Alejandro estaba ocupado, así que tuve que ir sola. Tenía mucho miedo. En Argentina, eso era impensable. Pero al salir, las calles seguían iluminadas y la gente caminaba con normalidad. De regreso de la tienda de conveniencia, mis ojos se llenaron de lágrimas. Esto era seguridad. Esta era la vida que tanto anhelaba. Un lugar donde podía caminar sola por la noche sin miedo. La vida que Alejandro me había prometido se había hecho realidad. Cuando llevaba 1 año viviendo en España, invité a mis padres a visitarme. Alejandro había preparado todos los gastos, desde los billetes de avión hasta el alojamiento. Quería mostrar a mis padres la España real. Cuando mis padres llegaron al aeropuerto de Madrid, me sentí muy feliz. Había pasado 1 año desde que los había visto. Mi madre, al verme, lloró. Luisa, estás un poco delgada. ¿Seguro que no comes bien? Esta es la forma en que los españoles muestran preocupación. Mi padre se sorprendía continuamente al ver España. Aquí está muy limpio. No hay ni un trozo de basura en la calle. Me sentí muy orgullosa. Podía mostrar con orgullo a mis padres el país que había elegido. La primera noche, fuimos a un restaurante. Después de cenar y marcharnos, mi madre se dio cuenta de que había olvidado su bolso en el restaurante. «Dios mío», exclamó mi madre, asustada. Rápidamente regresé al restaurante. El bolso seguía intacto en la silla. Nadie lo había tocado. El personal dijo, parecía ser de un cliente, así que lo dejamos allí. Mi madre parecía no poder creerlo. «Luisa, ¿cómo puede ser la gente aquí?» Sonreí y respondí, «Así es España, mamá». Al principio yo también me sorprendí mucho. Mi padre le dijo a Alejandro, «Yerno, este país es maravilloso, completamente diferente al nuestro». El segundo día, llevé a mis padres a la zona peatonal de la Plaza Mayor. Ya eran más de las 11 de la noche, pero las calles seguían iluminadas y llenas de gente. Al ver a unas jóvenes caminando solas, mi madre se sorprendió. «Luisa, esas chicas van solas, ¿no es peligroso?», preguntó mi madre preocupada. Expliqué, «Aquí la noche también es muy segura, mamá.
Yo salgo a pasear todas las noches y nunca he sentido miedo. El rostro de mi padre se arrugó. Luisa, me llamó mi padre. Sí, papá. Cuando respondí, mi padre me tomó de la mano. Solo con saber que puedes vivir en esta tierra sin miedo, ya me siento agradecido. Has elegido bien. Rompí a llorar. Mi padre había reconocido mi elección. Alejandro, a mi lado, también se secaba las lágrimas. Mi madre también lloró y nos abrazó a los dos. Mis padres se quedaron en España una semana. También visitaron un hospital y probaron el metro. ¿Aquí los gastos médicos son tan baratos? Mi madre se sorprendió cuando le expliqué el sistema de seguridad social español. Se sorprendió aún más. Si fuera en nuestro país, este costo sería 10 veces mayor. Mi padre suspiró. Luisa, aquí si te enfermas, no tienes que preocuparte por nada. Asentí. Sí, por eso me siento muy tranquila. El día que mis padres regresaron al aeropuerto, mi madre dijo, Luisa, vive muy feliz. Esta es tu casa ahora. No te preocupes por nada. Mi padre también agradeció a Alejandro. Yerno, gracias por cuidar de nuestra hija. Después de que mis padres regresaron a Argentina, me sentí aún más segura de mi elección. Sabía que venir a España fue la mejor decisión de mi vida. Ahora soy realmente feliz. En el segundo año de mi matrimonio, sucedió algo increíble. Un compañero de trabajo de Alejandro trabajaba en una estación de radio. Después de escuchar nuestra historia, quiso presentarla en su programa. La historia de Luisa es realmente muy conmovedora. ¿Podrías venir a la radio y contarla?, preguntó Alejandro. Me sentí tímida, pero pensé que también era una oportunidad para practicar mi castellano, y acepté. El programa de radio se transmitió en vivo. El presentador preguntó, ¿cómo llegaste a España? Respondí con mi castellano todavía un poco vacilante. Conocí a mi esposo y me enamoré de él. España es un país seguro y bueno. Después de la emisión del programa, la reacción fue muy entusiasta. La gente dijo que estaba muy conmovida por mi historia, y una semana después, recibí un correo electrónico. Era de una empresa especializada en la exportación de contenido cultural español a América Latina. Hemos escuchado la entrevista de la señora Luisa en la radio. Nuestra empresa busca personal para traducción e interpretación al español. ¿Le gustaría venir a una entrevista? No podía creerlo. ¿Una oferta de trabajo? Se lo mostré a Alejandro. Él también se sorprendió. Luisa, esta es una muy buena oportunidad. Deberías intentarlo. Cuando fui a la entrevista, estaba muy nerviosa, pero los entrevistadores fueron muy amables. ¿Cuál es su nivel de español? Respondí con confianza. Es mi lengua materna. También hablo inglés. ¿Le gustan las series o la música pop española?, preguntó el entrevistador. Respondí sinceramente. Después de conocer a mi esposo, he visto mucho. Es muy interesante. A mis amigos en América Latina también les gusta mucho. Una semana después, recibí la notificación de que había sido aceptada. Me llené de alegría. Alejandro me levantó en brazos. Luisa, felicidades. ¡Qué bien! El primer día de trabajo estaba muy nerviosa, pero mis compañeros me recibieron con entusiasmo. Luisa, escuché el programa de radio. Realmente conmovedor. Mucha gente conocía mi historia. Mi trabajo era traducir series y programas de entretenimiento españoles al español para subtítulos, para que el público latinoamericano pudiera entenderlos fácilmente. Al principio fue muy difícil, pero poco a poco mis habilidades mejoraron. Cuando llegó el día de cobrar mi sueldo, miré mi cuenta bancaria y rompí a llorar. Mi sueldo de un mes era más de lo que había ganado en 3 años en Argentina. Un sueldo de un mes era más que 3 años de trabajo. Era increíble. Inmediatamente envié dinero a mis padres. Mamá, papá, usen este dinero para mudarse a una casa mejor. Mi madre me llamó y lloró. Luisa, ¿es todo tu dinero? Respondí con orgullo. Sí, es el dinero que gané. 6 meses después, mi sueldo aumentó aún más. La empresa reconoció mis habilidades. Entendía bien el mercado latinoamericano y mis traducciones eran muy precisas. Mi superior me felicitó. Gracias a Luisa, la audiencia en América Latina ha aumentado. Un año después, compré a mis padres una casa nueva en Argentina.
También les pagué todas sus deudas. Los gastos médicos de mi madre también los cubrí yo. Mi padre dijo por teléfono: Luisa, has salvado a toda nuestra familia. Lloré. El hecho de que yo, que antes era una carga para mi familia, ahora pudiera ayudar a mis padres, me hacía inmensamente feliz. Alejandro estaba a mi lado y me abrazó. Luisa es realmente maravillosa. La nueva casa de mis padres estaba en un buen barrio de Argentina. Mis padres se lo presumieron a sus vecinos. Nuestra hija ha triunfado en España. Tenemos un yerno español. Mis padres se convirtieron en personas famosas en el barrio, conocidos como la pareja con un yerno español. Las amigas de mi madre estaban todas celosas. Ay, tu hija tiene mucha suerte. Ojalá mi hija también encontrara a un chico español. Incluso una amiga le dijo a su hija: ¿por qué no te enamoras de un chico español? Mira a Luisa, su vida ha cambiado por completo. Mi madre se rió y me lo contó por teléfono. Gracias a ti, Luisa, la gente del barrio me respeta. Me sentí muy orgullosa. Había demostrado que mi elección era la correcta. De vez en cuando, mis amigos de Argentina se ponían en contacto conmigo. Luisa, ¿te gusta España? Yo también quiero ir allí, respondí honestamente. Me encanta, pero no es fácil. Hay que adaptarse a la cultura y las costumbres son diferentes. Pero si te esfuerzas, este es un país con muchas oportunidades. En la empresa, seguí siendo ascendida. 2 años después, me convertí en jefa de ventas para la región de América Latina. Tenía personal a mi cargo, tanto españoles como extranjeros. Un día, al entrevistar a un nuevo empleado, vino una chica argentina. Luisa, la admiro mucho. Yo también quiero ser como usted, dijo la chica. Me conmoví. Me había convertido en el modelo a seguir de alguien. En el 3er año, volví a invitar a mis padres a España. Esta vez se quedaron un mes. Mi padre visitó mi empresa y sus ojos se llenaron de lágrimas. Luisa, no esperaba que trabajaras en una empresa tan grande. Mi madre se sorprendió al ver mi casa. Nos habíamos mudado a un apartamento más grande. Luisa, ¿esta es tu casa? Sonreí y respondí: sí, es mía y de Alejandro. Mis padres realmente querían mucho a Alejandro. Yerno, realmente gracias. Has cambiado la vida de nuestra hija. Alejandro respondió humildemente: no, fue Luisa quien se esforzó por lograrlo. Ahora tengo 30 años. Llevo 7 años en España. Mirando hacia atrás, todo parece realmente un sueño. De una chica que ganaba 120,000 pesos argentinos y tenía que trabajar en una peluquería. Ahora, soy jefa de equipo en una gran empresa. También tengo una hija, una niña hermosa llamada Sofía. También tiene un segundo nombre que es una expresión cariñosa española. Le hablo en español y Alejandro le responde también en español. A veces le digo a Sofía: antiguamente, mamá lo pasaba muy mal, pero no se rindió. Por eso ahora es feliz. Sofía pregunta: ¿te gusta España, mamá? Sonreí y respondí: sí, claro. España es el país que me dio esperanza. Todavía salgo a pasear todas las noches. Me gusta caminar sola por el complejo de apartamentos. La sensación de seguridad que sentí por primera vez al llegar a España hace 7 años sigue intacta. No quiero olvidar lo valioso que es poder caminar sin miedo. Mis padres ahora viven muy cómodamente. Mi madre está sana y mi padre ha dejado el trabajo en la tienda. Viven bien gracias al dinero que les envío. Cada mes hacemos videollamadas para vernos. Luisa, estoy orgulloso de ti. Cada vez que escucho a mi padre decir eso, me conmuevo. Alejandro todavía me ama como el primer día. Conocerte es la mayor suerte de mi vida, dice. Yo también respondo: y para mí también. Has salvado mi vida. A veces todavía volvemos a visitar Argentina. Quiero mostrarle a Sofía la tierra natal de su madre. Al caminar por las calles de Buenos Aires, los recuerdos vuelven. Al pararme frente a la parada de autobús donde conocí a Alejandro por primera vez, las emociones se renuevan. Nuestro destino comenzó aquí, digo, y Alejandro sonríe. ¿Qué hubiera pasado si ese cartel no se hubiera caído? Aprieto su mano. Nos hubiéramos encontrado de todos modos, porque es el destino. Mi historia suena como un milagro, pero es la verdad. La historia de una policía argentina que ganaba 120,000 pesos y encontró una nueva vida en España. Esta no es solo mi historia, es la oportunidad que España me dio
y es el resultado de que Alejandro confió en mí. Incluso ahora, mientras trabajo en España, sigo pensando que es una suerte no haberme rendido en mi sueño, una suerte haber sido valiente al ir a un lugar nuevo, y sobre todo, una suerte haber creído y seguido al amor. Quiero decir a quienes escuchan mi historia que la vida es impredecible, pero cuando la oportunidad llega, si la tomas con valentía, tu vida puede cambiar, como la mía. Ahora soy realmente feliz y conservaré esta felicidad para siempre. ¿Qué te pareció la historia de hoy? Si te encantó esta historia, suscríbete, dale a me gusta y activa las notificaciones para seguir más historias.